En el corazón de Roma se alza una estructura que durante casi 2000 años ha sido símbolo de grandeza imperial, de poder militar y de sofisticación arquitectónica. Pero detrás de sus arcos monumentales y sus gradas de piedra se esconde una historia mucho más compleja de lo que las postales turísticas suelen mostrar. Esta construcción nació como una declaración política audaz, como un instrumento de control social, y con el tiempo se transformó en algo que ni sus propios creadores pudieron imaginar. Durante siglos, el Coliseo fue admirado por su magnificencia. Pocos se detuvieron a pensar en lo que realmente implicó levantarlo, mantenerlo y llenarlo de espectáculos día tras día. Para que este lugar funcionara como el centro del entretenimiento romano, fue necesario un esfuerzo constante que hoy resulta difícil de imaginar. Miles de personas trabajaron en su sombra, literalmente bajo tierra, moviendo mecanismos, transportando animales, preparando escenarios que emergían del suelo como por arte de magia. Pero no había magia. Había ingeniería, sudor, coordinación milimétrica y un sistema complejo que funcionaba como una maquinaria implacable. ¿Cómo se financió realmente un proyecto de esta magnitud y qué impacto tuvo en quienes lo sostuvieron? ¿De dónde salieron los recursos para construir un anfiteatro capaz de albergar a 50.000 personas en una época sin maquinaria moderna? ¿Quiénes fueron las personas invisibles que trabajaron aquí y qué papel jugaron en la historia del edificio? No hablamos solo de gladiadores, hablamos de arquitectos, ingenieros, esclavos, bestiari, carpinteros, tramoyistas subterráneos cuyas vidas transcurrieron en la oscuridad para que otros disfrutaran del espectáculo a plena luz del día. Y quizá el misterio más inquietante: ¿por qué hoy recorremos sus ruinas como atracción turística sin pensar demasiado en todo lo que implicó mantener vivo este coloso durante generaciones? ¿Por qué nos maravilla su arquitectura, pero rara vez reflexionamos sobre el sistema que lo hizo posible? En los próximos minutos, vamos a recorrer la historia documentada del Coliseo romano, desde su concepción hasta su abandono, pasando por los siglos de gloria, decadencia y transformación. Vamos a reflexionar sobre lo que representa, no solo como monumento, sino como espejo de una civilización entera. Si te interesan las historias de imperios, monumentos y los mundos que existieron dentro de ellos, suscríbete. Comenzamos. Oficialmente, el Coliseo es considerado una de las mayores obras de la ingeniería romana, un anfiteatro ovalado construido entre los años 70 y 80 después de Cristo, bajo el mandato de los emperadores Vespasiano y Tito. Su nombre original era Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía que lo mandó erigir. Podía albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores, según las estimaciones más aceptadas. Medía aproximadamente 189 metros de largo, 156 de ancho, y se elevaba hasta casi 50 metros de altura. Estaba compuesto por 4 niveles, con 80 arcos en cada uno de los 3 primeros pisos, construidos con travertino, toba y ladrillo, revestidos en su interior con mármol y estuco. Desde el punto de vista arquitectónico, el Coliseo es una joya. Incorporó innovaciones estructurales notables: el uso del arco y la bóveda para distribuir el peso, un sistema de drenaje subterráneo, una red de pasillos y escaleras que permitían el acceso y la evacuación rápida de decenas de miles de personas. También contaba con un complejo sistema de poleas, montacargas y trampillas que conectaban el hipogeo, el nivel subterráneo, con la arena principal. Todo esto lo convirtió en un referente de la ingeniería civil de su tiempo. Hoy es patrimonio de la humanidad, uno de los destinos turísticos más visitados del mundo y un ícono cultural universalmente reconocido. Aparece en libros, películas, documentales. Se le considera símbolo de la grandeza de Roma. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Detrás de esa fachada imponente, detrás de los arcos perfectamente alineados y las gradas donde se sentaban senadores, caballeros y plebeyos, existió una realidad operativa mucho más compleja. El Coliseo no fue solo un edificio, fue una herramienta política. Fue un instrumento de propaganda imperial. Fue un espacio donde se negociaban lealtades, donde se exhibía poder,
donde se controlaban masas, y fue también, en términos muy concretos, una máquina que necesitaba combustible constante: dinero, mano de obra, animales, gladiadores, mantenimiento, limpieza, logística, administración. El contexto social de la época es fundamental para entender todo esto. Roma en el siglo I después de Cristo era una ciudad inmensa, probablemente la más grande del mundo, con una población que pudo haber superado el 1.000.000 de habitantes. Gran parte de esa población vivía en condiciones precarias, hacinada en insulae, edificios de apartamentos de varios pisos, muchas veces mal construidos y propensos a incendios. La desigualdad era extrema. Había una élite reducida, inmensamente rica, y una masa enorme de ciudadanos pobres, libertos, esclavos. Para mantener la estabilidad social, los emperadores romanos recurrieron a una estrategia que se conoce coloquialmente como pan y circo, es decir, distribuir alimentos gratuitos o subsidiados y ofrecer entretenimiento masivo. El Coliseo fue la culminación de esa estrategia. No era solo un lugar de diversión, era una válvula de escape, un espacio donde las tensiones sociales podían canalizarse, donde el pueblo podía sentirse parte de algo grande, donde se reforzaba la identidad romana y se recordaba constantemente quién tenía el poder. Los juegos que allí se celebraban no eran eventos esporádicos, eran frecuentes, a veces duraban días enteros, incluso semanas. Había combates de gladiadores, cacerías de animales exóticos, ejecuciones públicas, representaciones mitológicas, naumaquias o batallas navales simuladas. Todo esto requería una organización descomunal. Y aquí es donde la historia oficial empieza a quedarse corta, porque rara vez se habla del coste real de mantener vivo un espectáculo de esa magnitud. El dinero para construir el Coliseo provino, en gran medida, del botín de guerra. Vespasiano había aplastado la revuelta judía en el año 70, saqueando Jerusalén y el templo. Ese oro, esos tesoros, esos esclavos capturados, financiaron buena parte de la obra. No fue un acto de generosidad imperial. Fue una inversión estratégica. Devolver al pueblo romano una parte simbólica de las riquezas conquistadas, pero haciéndolo de una forma que reforzara la autoridad del emperador. Pero construir el edificio fue solo el principio. Mantenerlo activo implicaba gastos continuos. Había que pagar a los organizadores de los juegos, a los lanistas que entrenaban gladiadores, a los proveedores de animales salvajes traídos desde África, Asia y Europa. Había que reparar constantemente la estructura, que sufría daños por el uso intensivo, por el clima, por los incendios. Había que limpiar la arena después de cada jornada, retirar cadáveres, sangre, despojos. Había que mantener funcionando el hipogeo, ese laberinto subterráneo lleno de jaulas, rampas, poleas y pasadizos. Y todo eso lo hacían personas, muchas de ellas anónimas, muchas de ellas sin elección. Como ocurrió con muchas construcciones de esta escala, el verdadero desafío no fue levantarla, sino sostenerla generación tras generación. En aquella época, las grandes construcciones públicas requerían miles de trabajadores. No todos eran esclavos, pero muchos sí lo eran. También había trabajadores libres contratados, artesanos especializados, ingenieros. Las jornadas eran largas, los accidentes eran comunes. La seguridad laboral, tal como la entendemos hoy, no existía. Los registros históricos de la época rara vez documentaban las muertes de trabajadores comunes. No se consideraba relevante. Lo relevante era que la obra avanzara. Algunos documentos indican que hubo un uso intensivo de mano de obra esclava procedente de las campañas militares. Esto era una práctica normalizada en Roma. Cuando un ejército conquistaba un territorio, parte de la población era esclavizada y llevada a Roma. Allí podían ser vendidos, asignados a trabajos públicos o privados, empleados en minas, canteras, construcciones. El Coliseo no fue una excepción. Es probable que muchos de quienes trabajaron en su construcción fueran prisioneros de guerra, personas que pasaron de defender su tierra a levantar con sus manos el símbolo del imperio que los había vencido. Pero también hubo trabajadores romanos, ciudadanos pobres que necesitaban el salario,
libertos que buscaban ascender socialmente, artesanos que veían en la obra una oportunidad de demostrar su talento. La imagen de la construcción romana no es solo una masa de esclavos encadenados, es más compleja, pero eso no significa que fuera justa. Significa que la injusticia tenía muchas caras. Dentro del Coliseo, una vez terminado, funcionaba un mundo aparte. En la superficie, la arena brillaba bajo el sol. Los espectadores gritaban, apostaban, comían, bebían. Arriba, en los palcos imperiales, los emperadores se mostraban generosos, magnánimos. Lanzaban regalos a la multitud, perdonaban gladiadores, daban inicio a los juegos con un gesto. Pero bajo sus pies, literalmente bajo la arena, existía otro universo. El hipogeo del Coliseo es una de las maravillas menos visibles de la ingeniería romana. Era un sistema de túneles, cámaras y montacargas que permitía hacer aparecer gladiadores, fieras, decorados, incluso escenarios completos en medio de la arena. Todo controlado desde abajo, en la penumbra, por equipos de trabajadores que operaban poleas, palancas, jaulas móviles. Estos hombres pasaban horas en un ambiente oscuro, húmedo, ruidoso, rodeados de animales salvajes enjaulados que rugían, de gladiadores nerviosos esperando su turno, de tramoyistas moviendo pesos enormes con cuerdas y fuerza bruta. No se sabe con exactitud cuántas personas trabajaban simultáneamente en el hipogeo durante un evento. Pero todo apunta a que eran cientos, coordinados con precisión milimétrica. Porque un error, un retraso, una jaula que no se abría a tiempo, podía arruinar el espectáculo. Y arruinar el espectáculo significaba decepcionar al emperador. Y decepcionar al emperador podía tener consecuencias graves. Es posible que muchos de estos trabajadores fueran esclavos públicos, propiedad del Estado romano, asignados al mantenimiento y operación del anfiteatro. También pudo haber libertos, contratados por su experiencia. Algunos investigadores sugieren que existía una jerarquía interna, con supervisores, técnicos especializados y trabajadores manuales. Pero los nombres de estas personas no quedaron registrados. Sus vidas transcurrieron en la sombra, literalmente. Arriba, en la arena, el espectáculo era brutal. Los gladiadores luchaban a muerte, aunque no siempre. Contrario a la imagen popular, muchos combates terminaban sin muertos. Los gladiadores eran caros de entrenar. Mantenerlos vivos era económicamente conveniente. Pero las ejecuciones públicas sí eran letales. Los condenados eran expuestos a fieras, crucificados, quemados, despedazados. Esto no era secreto, era parte del mensaje. Roma castigaba a sus enemigos de forma ejemplar. Y luego estaban las venaciones, las cacerías. Se traían animales de todo el imperio: leones de África, tigres de Asia, osos de Europa, elefantes, rinocerontes, cocodrilos. Estos animales eran exhibidos, enfrentados entre sí, o cazados por bestiari, cazadores especializados. La logística de transportar, alimentar y mantener vivos a estos animales hasta el día del espectáculo era colosal. Muchos morían en el camino, otros se enfermaban, pero el espectáculo continuaba. Durante los 100 días de juegos que inauguraron el Coliseo bajo Tito, en el año 80, se estima que murieron miles de animales. Las cifras varían según las fuentes, pero algunos cronistas hablan de 5.000, incluso 9.000 animales sacrificados. Estas cifras pueden estar exageradas, como era común en las crónicas romanas, pero incluso si fueran la mitad, la escala sigue siendo impresionante y terrible. Todo esto formaba parte de un sistema normalizado en su tiempo, aunque hoy nos resulte inquietante. La violencia pública no era vista como algo vergonzoso, era parte de la justicia, del orden, del entretenimiento. Era una forma de recordar a la población que Roma era poderosa, invencible, capaz de dominar tanto a hombres como a bestias. Y el Coliseo era el escenario perfecto para transmitir ese mensaje. Pero incluso en su apogeo, el Coliseo ya enfrentaba desafíos. Mantenerlo activo requería un flujo constante de recursos que dependía de la estabilidad del imperio. Cuando las conquistas se ralentizaron,
cuando las fronteras se estabilizaron, el flujo de esclavos y botín disminuyó. Los costes de mantenimiento empezaron a pesar más. Los emperadores menos populares o con menos recursos tuvieron que reducir la frecuencia de los juegos. Y cuando el imperio comenzó a fracturarse, cuando las crisis políticas y económicas se multiplicaron, el Coliseo empezó a perder su brillo. Pero eso ocurrió lentamente. Durante los primeros siglos, el anfiteatro fue el corazón palpitante de Roma. Fue donde se celebraron triunfos, donde se ganaron y perdieron fortunas en apuestas, donde miles de personas encontraron la muerte y unas pocas encontraron la gloria. Fue un lugar de contradicciones, belleza arquitectónica y violencia descarnada, ingeniería brillante y sufrimiento humano, espectáculo público y trabajos ocultos. Imagina por un momento una jornada típica de juegos. Amanece. Los primeros trabajadores llegan antes del alba. Limpian la arena de los restos del día anterior. Preparan las jaulas en el hipogeo. Revisan las poleas. Los gladiadores se despiertan en sus cuarteles, desayunan, rezan a sus dioses. Los animales rugen hambrientos. Los vendedores ambulantes colocan sus puestos fuera del anfiteatro. El público empieza a llegar. Primero los patricios, que ocupan los asientos inferiores, más cerca de la acción. Luego los plebeyos, que suben hasta las gradas superiores. Suena una trompeta. El editor, el organizador de los juegos, hace su entrada. A veces es el propio emperador. La multitud aplaude. Comienza el espectáculo. Primero, las venaciones. Las fieras son liberadas. Los cazadores las enfrentan. La arena se llena de polvo, sangre, rugidos. El público grita, apuesta, se emociona. Luego vienen las ejecuciones. Los condenados son llevados encadenados. Algunos son criminales comunes. Otros son prisioneros de guerra. Otros, cristianos u otros considerados enemigos del Estado. La multitud los abuchea. La justicia romana se cumple en público. No hay piedad. Es parte del orden social. Finalmente, los combates de gladiadores. Estos son los más esperados. Los gladiadores entran en formación, saludan al editor. La frase Ave, Caesar, morituri te salutant probablemente no se usaba tan frecuentemente como creemos, pero la idea era real. Estaban ahí para luchar, para entretener, para morir si era necesario. Algunos eran esclavos. Otros, hombres libres que habían elegido ese camino por dinero o gloria. Unos pocos se volvían famosos, ídolos populares, casi como atletas modernos. Pero la mayoría vivía y moría en el anonimato. Cuando caía la noche, el Coliseo quedaba vacío. Los trabajadores volvían a entrar, recogían cadáveres, limpiaban sangre, reparaban desperfectos, preparaban todo para el día siguiente. Y así, jornada tras jornada, el ciclo continuaba. Pero como ocurrió con muchas construcciones de esta escala, el verdadero desafío no fue levantarla, sino sostenerla generación tras generación. Y aquí es donde la historia del Coliseo se vuelve más compleja, más humana, más reveladora de lo que realmente significaba mantener vivo el símbolo de un imperio. Los primeros siglos de vida del Coliseo coincidieron con el periodo de máxima expansión y estabilidad relativa del Imperio Romano. Desde su inauguración en el año 80 hasta aproximadamente el siglo III, el anfiteatro funcionó de manera más o menos continua. Los juegos se celebraban con regularidad, financiados por emperadores que entendían su valor político. Cada emperador intentaba superar al anterior en magnificencia, en duración de los espectáculos, en exotismo de los animales presentados, en número de gladiadores participantes. Trajano, por ejemplo, organizó juegos que duraron 122 días consecutivos tras sus victorias en Dacia. Según las crónicas de la época, participaron 10.000 gladiadores y se sacrificaron 11.000 animales. Estas cifras probablemente están infladas, como era costumbre en la propaganda imperial, pero incluso si representan solo una fracción de la realidad, hablan de un esfuerzo logístico descomunal. Para que algo así fuera posible, era necesaria una infraestructura permanente. No se podía improvisar. Existían ludus,
escuelas de gladiadores, donde se entrenaba a los combatientes durante años. El más famoso era el Ludus Magnus, conectado directamente con el Coliseo mediante un túnel subterráneo. Allí vivían cientos de gladiadores, entrenados por lanistas, maestros de armas especializados en diferentes estilos de combate: el murmillo con su casco de pez, el retiarius con su red y tridente, el secutor, el tracio, el hoplomachus. Estos hombres vivían en una especie de limbo social. Algunos eran esclavos, propiedad de sus lanistas. Otros eran hombres libres que habían firmado contratos, renunciando temporalmente a ciertos derechos a cambio de dinero y la posibilidad de fama. Todos ellos estaban marcados por el infamia, una mancha social que los colocaba en el escalón más bajo de la sociedad romana, junto a actores y prostitutas. Pero, paradójicamente, los gladiadores exitosos podían alcanzar una popularidad inmensa. Sus nombres se pintaban en las paredes, se vendían figurillas con su imagen, las mujeres de la alta sociedad fantaseaban con ellos. La vida de un gladiador era brutalmente disciplinada. Se entrenaban durante horas cada día. Seguían dietas estrictas, ricas en proteínas y carbohidratos, diseñadas para desarrollar músculo y resistencia. Dormían en celdas pequeñas, vigilados constantemente para evitar suicidios o fugas. Porque sí, muchos gladiadores intentaban quitarse la vida antes que enfrentar la arena. El miedo era real, la posibilidad de morir también, pero no todos los combates terminaban en muerte. Contrario a la imagen popular alimentada por el cine, los combates a muerte no eran la norma absoluta. Los gladiadores eran inversiones caras. Entrenarlos llevaba años. Un lanista no quería perder a sus mejores hombres en cada presentación. Por eso existía la posibilidad del missus, el perdón. Cuando un gladiador caía herido o agotado, podía levantar un dedo pidiendo clemencia. El editor del evento, a menudo el emperador, consultaba al público. Si los espectadores estaban satisfechos con la calidad del combate, podían pedir que se le perdonara la vida, y muchas veces así ocurría. Pero esto no significa que la violencia fuera simulada. Los gladiadores luchaban con armas reales, afiladas, letales. Las heridas eran auténticas. Muchos morían, no necesariamente en la arena, sino días después por infecciones, hemorragias, complicaciones. La medicina romana tenía límites. Los médicos que atendían a los gladiadores, como el famoso Galeno, desarrollaron técnicas quirúrgicas avanzadas para su tiempo, pero no podían salvar a todos. Y luego estaban aquellos que no tenían ninguna posibilidad de salvarse. Los condenados a muerte, los noxi. Estos no eran gladiadores, eran criminales, prisioneros de guerra, cristianos u otros considerados enemigos del Estado romano. Para ellos no había entrenamiento, no había equipo protector, no había posibilidad de clemencia. Eran llevados a la arena para morir, y su muerte debía ser ejemplar, aterradora, aleccionadora. Las ejecuciones tomaban muchas formas. Algunas eran relativamente rápidas, decapitación, crucifixión. Otras eran deliberadamente crueles. Ser quemado vivo, desmembrado, devorado por fieras. A veces las ejecuciones se teatralizaban, representando escenas mitológicas. Un condenado podía ser vestido como Ícaro y lanzado desde una altura para estrellarse contra el suelo. Otro podía representar a Prometeo, encadenado mientras un ave de presa le arrancaba las entrañas. Esto no era secreto, no era algo oculto en mazmorras oscuras. Era público, celebrado, aplaudido. Formaba parte del sistema de justicia romano. La idea era que el castigo debía ser visible, memorable, disuasorio. Y el Coliseo era el escenario perfecto para ello, con capacidad para que decenas de miles de personas presenciaran simultáneamente el destino de quienes desafiaban el orden romano. Pero mientras todo esto ocurría en la superficie, bajo la arena seguía funcionando ese mundo subterráneo que hacía posible el espectáculo. El hipogeo del Coliseo era una obra maestra de ingeniería. Constaba de 2 niveles subterráneos, con un pasillo central de aproximadamente 60 metros de largo. A los lados se abrían múltiples cámaras y túneles. Había al menos 30 montacargas,
plataformas elevadoras que funcionaban con un sistema de contrapesos y poleas, operadas manualmente por equipos de trabajadores. Estos montacargas podían elevar jaulas con animales, decorados, gladiadores, incluso pequeños escenarios completos. Emergían en la arena a través de trampillas que se camuflaban con arena suelta. Para los espectadores, sobre todo aquellos sentados en las gradas superiores, el efecto debía ser asombroso. De repente, como surgiendo de la nada, aparecía un león rugiendo, un árbol artificial, un grupo de gladiadores. La magia escénica del Coliseo rivalizaba con la de los mejores teatros modernos. Pero no había magia, había ingeniería precisa y trabajo físico agotador. Los hombres que operaban estos sistemas trabajaban en condiciones difíciles. El hipogeo era oscuro, iluminado solo por antorchas y lámparas de aceite. Era ruidoso, lleno de ecos de los rugidos de los animales, los gritos de la multitud arriba, el chirrido de las poleas. Era peligroso. Un cable que se rompía, una jaula mal asegurada, un animal que se escapaba. Todo podía terminar en tragedia. Y sin embargo, estos trabajadores debían coordinar sus movimientos con precisión absoluta. Había un director técnico, probablemente alguien con experiencia en maquinaria teatral, que daba órdenes desde algún punto estratégico. Los trabajadores respondían en cadena, cada equipo responsable de un montacargas específico, de una jaula determinada. Un error de sincronización podía arruinar toda la secuencia del espectáculo. No sabemos sus nombres, no sabemos cuánto les pagaban, si es que les pagaban. Es probable que muchos fueran esclavos públicos, propiedad del Estado romano, asignados permanentemente al servicio del anfiteatro. Quizá algunos eran libertos especializados, técnicos que habían aprendido el oficio de sus predecesores. Tal vez había entre ellos una jerarquía: maestros maquinistas, operadores experimentados, aprendices novatos. Pero todo esto es especulación basada en cómo funcionaban otras instituciones romanas, porque los registros específicos sobre el personal del hipogeo simplemente no existen. Lo que sí existe es el propio hipogeo, visible hoy para cualquier visitante del Coliseo. Las ruinas hablan, los túneles, las rampas, los huecos donde se insertaban las vigas de los montacargas, todo está ahí, testimoniando la complejidad de aquel sistema. Y cuando observas esas estructuras, cuando intentas imaginar cómo funcionaban, te das cuenta de que cada espectáculo en el Coliseo requería no solo gladiadores y fieras, sino decenas, probablemente cientos de personas trabajando coordinadamente en la invisibilidad. Además del hipogeo, existía toda una infraestructura de apoyo alrededor del Coliseo. Había almacenes donde se guardaban armas, armaduras, decorados. Había talleres de carpintería donde se construían y reparaban las estructuras móviles. Había cocinas que alimentaban a los trabajadores y a los gladiadores. Había establos y corrales donde se mantenían los animales antes de los espectáculos. Había viviendas para los guardias, los administradores, el personal permanente. Y había, por supuesto, la enorme infraestructura administrativa. Organizar los juegos no era solo un asunto de logística física. Requería permisos, financiamiento, coordinación con las autoridades, negociación con proveedores. Los editores de los juegos, aquellos que financiaban y organizaban los espectáculos, debían contratar proveedores de animales salvajes, negociar con lanistas para alquilar gladiadores, conseguir condenados para las ejecuciones, contratar músicos, heraldos, personal de limpieza. Todo esto costaba dinero, mucho dinero. Organizar unos juegos medianamente decentes podía arruinar a una familia rica, pero hacerlo era casi obligatorio para quien aspirara a ascender políticamente en Roma. Los juegos eran una forma de comprar popularidad, de demostrar generosidad, de acumular capital político. Por eso, a pesar del coste, seguían celebrándose. Y el Estado romano también invertía recursos propios. El mantenimiento del edificio era responsabilidad imperial. Los terremotos, frecuentes en Italia, dañaban regularmente la estructura. El fuego era una amenaza constante en una ciudad donde la mayoría de las construcciones eran de madera. El Coliseo sufrió varios incendios documentados a lo largo de su historia activa.
Cada vez debía ser reparado, a veces reconstruido parcialmente. Esas reparaciones requerían canteras activas, equipos de albañiles, ingenieros, supervisores. Se calcula que en las canteras de travertino cercanas a Roma, de donde se extrajo gran parte de la piedra del Coliseo, trabajaban miles de hombres. El travertino es una piedra caliza dura pero trabajable, ideal para construcción. Extraerla requería técnicas específicas: perforar agujeros en la roca, insertar cuñas de madera, mojarlas para que se expandieran y fracturaran la piedra. Luego había que tallar los bloques, transportarlos, muchas veces a lo largo de kilómetros, hasta el sitio de construcción. Este transporte se hacía con carretas tiradas por bueyes, por caminos que debían mantenerse en buen estado. Los bloques más grandes podían pesar varias toneladas. Moverlos sin maquinaria moderna era una hazaña de ingeniería en sí misma, que requería rampas, rodillos, cuerdas, poleas y, sobre todo, fuerza humana o animal. Miles de hombres participaron en este proceso durante los años de construcción del Coliseo, y luego, durante siglos, otros miles más participaron en las reparaciones y ampliaciones. Las condiciones laborales en estas canteras eran duras. Las jornadas comenzaban al amanecer y terminaban al anochecer. El trabajo era físicamente extenuante, repetitivo, peligroso. Los accidentes eran comunes: piedras que caían, herramientas que resbalaban, derrumbes. La mortalidad entre los trabajadores de canteras era alta, aunque no tenemos estadísticas precisas porque, nuevamente, estas vidas no se consideraban dignas de registro detallado. Algunos de estos trabajadores eran esclavos, otros eran ciudadanos libres contratados. La distinción importaba en términos legales, pero en términos prácticos, en el calor sofocante de una cantera bajo el sol italiano, probablemente importaba menos. Todos sudaban, todos sangraban, todos arriesgaban sus vidas para extraer la piedra que construiría la grandeza de Roma. Y mientras todo esto ocurría en las canteras, en los bosques de Italia se talaban árboles para proporcionar la madera necesaria para andamios, cimbras, montacargas, puertas, barandillas. En los hornos se cocían ladrillos y tejas. En otras canteras se extraía el mármol que recubriría las partes nobles del edificio. En talleres se fundía el bronce para las estatuas y los herrajes. En fraguas se fabricaban las herramientas, los clavos, las cadenas. El Coliseo no fue solo un edificio. Fue el producto de una cadena de producción descentralizada que abarcaba cientos de kilómetros y miles de trabajadores especializados y no especializados. Fue una empresa económica de escala imperial. Y como toda empresa de esa magnitud, tuvo sus costes humanos. Pero más allá de la construcción física, mantener vivo el espectáculo del Coliseo requería otro tipo de infraestructura: la captura y transporte de animales salvajes. Esta era una industria en sí misma, una red comercial que se extendía por todo el Mediterráneo y más allá. Cazadores profesionales, llamados venatores, operaban en África del Norte, en Oriente Medio, en los bosques de Germania. Capturaban leones, leopardos, osos, elefantes, rinocerontes, cocodrilos, avestruces, animales que nunca habían sido vistos en Roma. Capturar un león vivo no era tarea sencilla. Requería trampas sofisticadas, equipos de hombres experimentados, conocimiento del comportamiento animal. Una vez capturado, el animal debía ser transportado. Esto implicaba construir jaulas resistentes, embarcarlas en barcos, navegar durante semanas, a veces meses. Durante el viaje, los animales debían ser alimentados, vigilados. Muchos morían en el camino. Otros llegaban enfermos, debilitados. Al llegar a Roma, los animales eran llevados a vivaria, instalaciones de mantenimiento donde se les guardaba hasta el día del espectáculo. Alimentar a decenas de grandes felinos, a osos, a animales exóticos con dietas específicas, era un desafío logístico continuo. Requería suministro constante de carne, de agua, de espacio. Requería cuidadores que conocieran las necesidades de cada especie. Requería veterinarios, aunque el concepto de veterinaria en Roma era rudimentario comparado con hoy. El coste de todo esto era astronómico. Un solo león podía costar lo equivalente a varios años de salario
de un trabajador común. Un elefante valía una fortuna, y en un solo día de juegos se podían sacrificar decenas de estos animales. La demanda era tan alta que algunas especies comenzaron a escasear en regiones enteras. Los elefantes del norte de África, que habían sido relativamente comunes en tiempos de Aníbal, se volvieron raros. Los leones de Mesopotamia disminuyeron. El impacto ecológico del espectáculo romano fue real y documentado. Y sin embargo, el espectáculo continuaba. Porque el Coliseo no era solo entretenimiento, era política. Era la forma en que los emperadores mantenían contenta a la población de Roma. Era la forma en que demostraban que el imperio seguía siendo poderoso, capaz de traer las maravillas del mundo entero a la capital. Era el instrumento mediante el cual se recordaba a todos quién tenía el control. Esta función política se volvió aún más crucial en tiempos de crisis. Cuando el imperio enfrentaba problemas militares en las fronteras, cuando había escasez de alimentos, cuando surgían tensiones sociales, los emperadores aumentaban la frecuencia y magnificencia de los juegos. Era una estrategia de distracción, de apaciguamiento. Y funcionaba. La población de Roma, acostumbrada a su ración gratuita de trigo y a sus espectáculos regulares, toleraba mucho mientras esas dos cosas continuaran. Pero esta dependencia del espectáculo creaba un círculo vicioso. Cada emperador debía superar al anterior. Cada serie de juegos debía ser más impresionante. La escalada era insostenible a largo plazo, y eventualmente el sistema empezó a resquebrajarse. El siglo III marcó un punto de inflexión para Roma y, por extensión, para el Coliseo. Lo que había sido un período de relativa estabilidad dio paso a décadas de crisis militar, política y económica. Emperadores subían y caían con frecuencia alarmante, a veces durando apenas meses en el poder. Las fronteras estaban bajo presión constante. Las guerras civiles desangraban las legiones. La inflación devoraba el valor de la moneda. Y en medio de todo esto, mantener el ritmo de los espectáculos se volvía cada vez más difícil. No es que los juegos desaparecieran, continuaron celebrándose, pero con menor frecuencia, con menos recursos, con menos esplendor. Los emperadores de este período tumultuoso tenían otras prioridades: defender las fronteras, pagar a los soldados, mantenerse vivos. El Coliseo seguía siendo importante, pero ya no era el centro indiscutible de la vida pública romana. Otras preocupaciones habían tomado precedencia. Y entonces llegó el siglo IV, y con él un cambio que alteraría para siempre la naturaleza del anfiteatro. El cristianismo, que había sido perseguido durante siglos, que había visto a muchos de sus fieles morir en la arena del Coliseo, se convirtió primero en religión tolerada y luego en religión oficial del imperio. Este giro teológico tuvo consecuencias directas sobre los espectáculos. La ética cristiana, al menos en su interpretación oficial, condenaba la violencia gratuita. Los combates de gladiadores, esas luchas a muerte que habían definido la identidad del Coliseo durante siglos, comenzaron a ser vistos con recelo por las autoridades eclesiásticas. Hubo presiones para abolirlos. Los emperadores cristianos, divididos entre su fe y las expectativas populares, tomaron medidas graduales. Constantino, según algunas fuentes, limitó los combates. Sus sucesores continuaron en esa línea. El golpe definitivo probablemente llegó a principios del siglo V. Existe una historia, quizá legendaria pero significativa, sobre un monje llamado Telémaco. Según la tradición, Telémaco viajó desde Oriente hasta Roma, horrorizado por las historias sobre los combates de gladiadores. Durante unos juegos, saltó a la arena para detener la lucha. La multitud, enfurecida por la interrupción, lo mató a pedradas. Pero el emperador Honorio, conmovido o presionado por este incidente, supuestamente abolió los combates de gladiadores para siempre. La veracidad exacta de esta historia es debatida por los historiadores. Algunos documentos sugieren que los combates continuaron esporádicamente incluso después. Pero lo que está claro es que a mediados del siglo V, los munera, los combates de gladiadores tradicionales, habían desaparecido prácticamente del Coliseo.
Una tradición de casi 500 años llegaba a su fin. Pero el anfiteatro no quedó abandonado inmediatamente. Las venaciones, las cacerías de animales, continuaron celebrándose durante un tiempo más. Eran menos controvertidas desde el punto de vista religioso. Matar bestias no generaba la misma oposición moral que matar hombres, aunque esto pueda parecernos extraño desde nuestra perspectiva actual. Las últimas venaciones documentadas en el Coliseo datan de mediados del siglo VI, bajo el reinado del rey ostrogodo Teodorico. Para entonces, Roma ya no era capital de ningún imperio. Era una ciudad venida a menos, saqueada varias veces, con una población dramáticamente reducida. ¿Puede una estructura sostener su propósito cuando el mundo que la creó se derrumba? Esta es la pregunta que el Coliseo enfrentó durante los siglos oscuros de la Alta Edad Media. Sin emperadores que financiaran espectáculos, sin una población masiva que llenara sus gradas, sin una administración imperial que mantuviera sus estructuras, el anfiteatro quedó a la deriva. Lo que siguió fue un largo proceso de deterioro y reutilización. El Coliseo no fue simplemente abandonado y olvidado. Fue transformado, reciclado, adaptado a nuevos usos por sucesivas generaciones que lo veían no como un monumento histórico, sino como un recurso disponible. Los terremotos dañaron seriamente la estructura. Grandes secciones del muro exterior se derrumbaron. Las piedras caídas fueron reutilizadas por los habitantes de Roma, que las llevaban para construir casas, iglesias, palacios. Durante siglos, el Coliseo fue tratado literalmente como una cantera a cielo abierto. Familias nobles romanas se apropiaron de secciones del edificio, usándolas como fortalezas. Los Frangipane, poderosa familia medieval, establecieron una base militar dentro de sus muros. Los arcos que habían visto desfilar gladiadores ahora albergaban talleres de artesanos, corrales de animales, viviendas improvisadas. El mármol que había recubierto las partes nobles del anfiteatro fue arrancado sistemáticamente. Se fundió para hacer cal o se reutilizó en nuevas construcciones. Los herrajes de bronce que unían los bloques de travertino fueron extraídos, dejando esos agujeros característicos que hoy vemos en las piedras. Cada generación tomaba lo que necesitaba del viejo coloso sin pensar en preservarlo. Esto no era vandalismo en el sentido moderno. Era pragmatismo. Roma medieval era una sombra de lo que había sido. Su población había caído de quizá 1 millón de habitantes a apenas 20 o 30.000. Las antiguas estructuras imperiales eran demasiado grandes, demasiado costosas de mantener, demasiado ajenas a las necesidades de una comunidad pequeña luchando por sobrevivir. Reutilizar los materiales era simplemente lógico, y sin embargo el Coliseo nunca desapareció del todo. Algo en su escala, en su presencia imponente, impedía que fuera completamente desmantelado. Quedaba demasiado para destruir, y con el tiempo las actitudes empezaron a cambiar. El Renacimiento trajo un nuevo interés por la antigüedad clásica. Artistas y arquitectos comenzaron a estudiar las ruinas romanas no como canteras, sino como modelos. El Coliseo apareció en dibujos, en pinturas, en tratados de arquitectura. Se empezó a valorar no por lo que se podía extraer de él, sino por lo que representaba, un vínculo tangible con la grandeza del pasado. Pero esta nueva apreciación no detuvo inmediatamente el deterioro. Durante el Renacimiento y el Barroco, mientras los eruditos admiraban el Coliseo, la extracción de materiales continuó, a veces incluso autorizada por los papas. Se calcula que el travertino extraído del Coliseo fue utilizado en la construcción de algunos de los edificios más emblemáticos de Roma, incluyendo posiblemente partes del Palacio Barberini y otros palacios renacentistas. Fue recién en el siglo XVIII cuando comenzaron los esfuerzos serios de conservación. Los papas empezaron a tomar medidas para proteger el monumento. Benedicto XIV, a mediados del V siglo, consagró el Coliseo como lugar sagrado en memoria de los mártires cristianos que supuestamente habían muerto allí. Aunque la evidencia histórica de martirios cristianos en el Coliseo es escasa y debatida, esta consagración tuvo un efecto práctico importante.
protegió al edificio de futuras demoliciones. A lo largo del siglo XIX se realizaron trabajos de estabilización y restauración. Se reforzaron los muros que amenazaban derrumbarse. Se excavó la arena, que había quedado enterrada bajo siglos de escombros, revelando el hipogeo que había permanecido oculto. Arqueólogos comenzaron a estudiar sistemáticamente el edificio, intentando reconstruir cómo había funcionado en su apogeo. Este proceso de rescate patrimonial transformó al Coliseo en lo que es hoy: un monumento, un museo al aire libre, una atracción turística de primera magnitud. Pero esta transformación no fue neutral. Implicó decisiones sobre qué preservar, qué restaurar, qué interpretar. El Coliseo que visitamos hoy no es exactamente el Coliseo que existió en el siglo I ni el que existió en el siglo X. Es una construcción moderna, una narrativa sobre el pasado moldeada por las preocupaciones del presente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre qué significa realmente este lugar. ¿Qué ocurre cuando un sueño privado, o en este caso imperial, se convierte en patrimonio público? El Coliseo fue construido por emperadores para sus propios fines políticos. Fue mantenido durante siglos por un sistema que ya no existe. Fue abandonado, saqueado, olvidado, y luego fue rescatado, restaurado, convertido en símbolo de algo completamente diferente. Hoy el Coliseo representa para muchos la grandeza de la civilización romana. Es un ícono de ingenio arquitectónico, de ambición humana, de capacidad organizativa. Aparece en películas como escenario de épica y heroísmo. Aparece en libros de texto como ejemplo de los logros de la antigüedad. Aparece en postales, en camisetas, en souvenirs. Es uno de los lugares más fotografiados del mundo. Pero rara vez, cuando caminamos por sus ruinas, pensamos en todo lo que implicó su funcionamiento. No pensamos en los esclavos que extrajeron la piedra de las canteras. No pensamos en los trabajadores del hipogeo, sudando en la oscuridad para que las trampillas se abrieran a tiempo. No pensamos en los animales traídos desde continentes lejanos solo para morir en la arena. No pensamos en los condenados, encadenados, esperando una muerte diseñada para ser ejemplar. Este olvido no es accidental. Es parte de cómo funcionan los monumentos. Los monumentos simplifican el pasado. Lo convierten en algo manejable, visitable, fotografiable. Nos permiten admirar sin incomodarnos demasiado. Nos dan la sensación de conexión con la historia sin exigirnos confrontar sus aspectos más difíciles. El Coliseo es un ejemplo perfecto de esta dinámica. Es tan impresionante, tan fotogénico, tan cargado de asociaciones culturales, que resulta fácil dejarse llevar por la admiración y olvidar las preguntas incómodas. ¿Cuántas personas murieron para construirlo? ¿Cuántas murieron dentro de él? ¿Qué tipo de sociedad necesitaba este espectáculo de violencia para mantenerse cohesionada? ¿Qué nos dice sobre nosotros que sigamos fascinados por este lugar? No hay respuestas simples a estas preguntas. El Coliseo no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza, el entretenimiento, la justicia. Juzgarlo con nuestros estándares actuales sería anacrónico, pero ignorar sus aspectos oscuros sería igualmente problemático. Quizá la forma más honesta de acercarse al Coliseo sea con ambivalencia. Admirar su ingeniería mientras reconocemos el coste humano de esa ingeniería. Maravillarnos ante su escala mientras reflexionamos sobre lo que esa escala requería para funcionar. Disfrutar de su belleza decadente mientras recordamos que esa decadencia cuenta también una historia. Porque el Coliseo en ruinas no es solo un edificio dañado por el tiempo. Es un testimonio de la transitoriedad de todos los imperios. Roma, que parecía eterna, cayó. El Coliseo, construido para durar siglos, se derrumba lentamente. Todo lo que parecía permanente resultó ser efímero. Y nosotros, que visitamos estas ruinas con nuestras cámaras y nuestras guías turísticas, también somos transitorios, aunque preferimos no pensarlo. Hay algo profundamente melancólico en caminar por el Coliseo al atardecer, cuando los grupos de turistas empiezan a dispersarse y la luz dorada del sol italiano
baña las piedras antiguas. En esos momentos es posible imaginar las voces que resonaron aquí durante siglos, los gritos de la multitud, los rugidos de los leones, los choques de espadas, las órdenes de los operadores del hipogeo, las súplicas de los condenados. Todas esas voces se han desvanecido. Solo quedan las piedras. Y quizá eso es lo que más nos fascina de lugares como este. No solo su grandeza pasada, sino su silencio presente. El contraste entre lo que fue y lo que es. La evidencia tangible de que el tiempo pasa, de que nada dura, de que incluso los imperios más poderosos terminan convertidos en ruinas visitadas por extraños. El filósofo alemán Georg Simmel escribió sobre las ruinas como lugares donde la naturaleza recupera lo que la cultura le había arrebatado, donde la piedra tallada vuelve a ser solo piedra, donde los proyectos humanos se disuelven en el tiempo geológico. El Coliseo encarna perfectamente esta idea. Sus muros cubiertos de vegetación, sus piedras erosionadas, sus espacios vacíos donde antes había gradas llenas, todo habla de esta lenta victoria del tiempo sobre las ambiciones humanas. Pero el Coliseo también resiste. Después de casi 2000 años, sigue en pie. Maltrecho, incompleto, pero reconocible. Y eso también dice algo sobre la capacidad humana de crear cosas que perduran, aunque sea imperfectamente. Los romanos que construyeron este anfiteatro probablemente no imaginaron que seguiría existiendo 2 milenios después. No lo construyeron para nosotros. Lo construyeron para sí mismos, para sus necesidades inmediatas, para su política del momento. Y sin embargo, aquí está, sobreviviéndolos. Esta permanencia accidental es quizá el legado más extraño del Coliseo. No fue diseñado como monumento histórico, fue diseñado como espacio funcional, utilitario, político. Pero al sobrevivir a su función original, se convirtió en algo diferente. Se convirtió en símbolo. Y los símbolos tienen una vida propia, independiente de las intenciones de quienes los crearon. Hoy el Coliseo simboliza cosas muy diferentes para diferentes personas. Para algunos representa la gloria de Roma, para otros la brutalidad de los imperios. Para algunos es un ejemplo de ingenio arquitectónico. Para otros un recordatorio del coste humano de la grandeza. Ninguna de estas interpretaciones es completamente correcta ni completamente incorrecta. El Coliseo contiene multitudes, como diría Walt Whitman. Es lo suficientemente grande, lo suficientemente complejo, lo suficientemente antiguo, como para soportar todas estas lecturas simultáneamente. Y quizá eso es lo que lo hace tan fascinante. No es un monumento simple con un mensaje claro. Es un lugar de contradicciones, de capas superpuestas de historia, de significados que cambian según quién mira y desde dónde. Es, en cierto sentido, un espejo. Nos devuelve lo que proyectamos en él. Cuando los románticos del siglo XIX lo visitaban, veían melancolía y decadencia. Cuando los fascistas del siglo XX lo celebraban, veían poder imperial y grandeza nacional. Cuando los turistas del siglo XXI lo fotografían, ven un escenario para selfies, un ítem en la lista de lugares que hay que visitar antes de morir. Cada época, cada visitante, construye su propio coliseo. Pero bajo todas estas construcciones simbólicas, bajo todas estas capas de interpretación, las piedras siguen ahí. Reales, tangibles, indiferentes a nuestras proyecciones. Y esas piedras cuentan una historia que ninguna interpretación puede borrar completamente. La historia de miles de manos que las tallaron, las transportaron, las colocaron. La historia de miles de cuerpos que sudaron, sangraron, murieron para que este lugar existiera. La historia de una civilización que creó algo extraordinario y luego se desvaneció. Las casas sobreviven a las personas. Los monumentos sobreviven a los imperios. Y quizá por eso nos fascinan tanto, porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. El Coliseo ha visto pasar más de 80 generaciones de seres humanos desde que se colocó su primera piedra. Ha sobrevivido a emperadores, a papas, a reyes, a dictadores, a repúblicas. Ha visto cambiar el mundo de maneras que sus constructores nunca pudieron imaginar. Y sigue ahí, silencioso,
paciente, esperando a los próximos visitantes que caminarán por sus pasillos mañana y pasado mañana y dentro de 100 años. Hoy, aproximadamente 7 millones de personas visitan el Coliseo cada año. Es una de las atracciones turísticas más populares del planeta, comparable solo a lugares como la Torre Eiffel, la Gran Muralla China o Machu Picchu. Llegan de todos los continentes, hablando decenas de idiomas diferentes, armados con teléfonos móviles y guías de viaje. Hacen cola durante horas bajo el sol romano. Pagan entradas que financian la conservación del monumento. Recorren los pasillos, suben las escaleras, se asoman a la arena, toman fotografías que luego compartirán en redes sociales. Es un ritual moderno que habría resultado incomprensible para un romano del siglo I. La idea de viajar miles de kilómetros solo para contemplar un edificio, de hacer fila pacientemente, de pagar por el privilegio de caminar por un lugar que ya no cumple ninguna función práctica. Todo esto habría parecido absurdo a quienes construyeron y usaron el Coliseo en su época de funcionamiento. Para ellos, el anfiteatro era un espacio utilitario, un lugar donde ocurrían cosas. Para nosotros, es un objeto de contemplación, un fragmento congelado del pasado. Este cambio de perspectiva es profundo y merece reflexión. Cuando el Coliseo funcionaba como anfiteatro, nadie lo visitaba por su valor histórico. La gente iba a ver espectáculos, a entretenerse, a participar en un ritual social. El edificio era el escenario, no el protagonista. Los protagonistas eran los gladiadores, las fieras, los condenados, el emperador. El edificio en sí era casi invisible, tan naturalizado que nadie se detenía a admirar sus arcos o a reflexionar sobre su ingeniería. Hoy es exactamente al revés. Ya no hay espectáculos, ya no hay gladiadores ni fieras. El protagonista ahora es el propio edificio, su arquitectura, su historia, su simbolismo. Los visitantes vienen específicamente a ver piedras antiguas, a imaginar lo que ocurrió aquí hace 2000 años, a sentir esa conexión tangible con el pasado que los monumentos prometen ofrecer. Pero, ¿qué tipo de conexión es esa? ¿Qué sentimos realmente cuando caminamos por el Coliseo? Para muchos, probablemente sea una mezcla de asombro y confusión. Asombro ante la escala, ante la antigüedad, ante el hecho de estar pisando el mismo suelo que pisaron emperadores y gladiadores. Confusión porque el lugar ya no se parece a lo que fue, porque las gradas están vacías, porque la arena ha desaparecido revelando el hipogeo, porque todo está en ruinas. Las ruinas tienen un efecto particular sobre nuestra imaginación. Nos obligan a completar lo que falta. Cuando miramos un edificio intacto, lo vemos como es. Cuando miramos una ruina, tenemos que imaginar cómo era. Este ejercicio imaginativo nos involucra de una manera diferente. Nos convierte en participantes activos de la reconstrucción del pasado. Y quizá por eso las ruinas nos conmueven más que los edificios perfectamente preservados, porque nos exigen algo, porque nos hacen trabajar, porque el pasado que evocamos es en parte creación nuestra. Cuando un visitante moderno mira el Coliseo, está viendo dos cosas simultáneamente: lo que hay y lo que imagina que había. Está viendo piedras erosionadas y superpuestas a ellas, imágenes mentales de multitudes rugiendo, de gladiadores luchando, de leones saltando. Estas imágenes provienen de películas, de libros, de documentales, de la cultura popular. Son reconstrucciones, aproximaciones, ficciones basadas en hechos, y se mezclan con la realidad física del monumento para crear una experiencia que es a la vez histórica e imaginaria. Esto no es ni bueno ni malo, es simplemente cómo funcionan los monumentos históricos. Son palimpsestos donde se superponen capas de realidad y capas de interpretación. Son lugares donde el pasado y el presente negocian constantemente. Son espacios donde cada visitante trae sus propias expectativas, sus propios conocimientos, sus propios prejuicios, y los proyecta sobre las piedras antiguas. El Coliseo que visitan los turistas japoneses no es exactamente el mismo que visitan los turistas estadounidenses o los turistas españoles. Cada uno llega con un bagaje cultural diferente, con referencias diferentes,
con intereses diferentes. Para algunos, el Coliseo evoca las películas de gladiadores de Hollywood. Para otros, evoca las clases de historia del colegio. Para otros más, evoca reflexiones sobre el imperialismo, sobre la violencia, sobre el ascenso y caída de las civilizaciones. Y para los propios italianos, el Coliseo tiene connotaciones adicionales. Es parte de su paisaje nacional, de su identidad colectiva, de su patrimonio heredado. Pero también ha sido usado políticamente a lo largo de la historia moderna. El régimen fascista de Mussolini lo celebró como símbolo de la grandeza imperial que Italia debía recuperar. Construyó una avenida monumental, la Via dei Fori Imperiali, que conecta el Coliseo con la Piazza Venezia, diseñada para desfiles militares que evocaban los triunfos romanos. El Coliseo fue escenario de mítines y ceremonias del régimen. Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia tuvo que renegociar su relación con estos símbolos. El Coliseo no podía simplemente descartarse, era demasiado importante, demasiado conocido, demasiado central en la imagen de Roma. Pero tampoco podía seguir siendo celebrado de la misma manera. Había que encontrar nuevas formas de interpretarlo, nuevos significados que ofrecerle al mundo. La solución fue, en cierto modo, despolitizarlo. Convertirlo en patrimonio cultural universal, en atracción turística, en símbolo no de poder imperial, sino de ingenio humano, de capacidad creativa, de herencia compartida. El Coliseo dejó de ser exclusivamente italiano para convertirse en algo perteneciente a toda la humanidad. Su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1980 reforzó esta idea. Pero ningún monumento es realmente apolítico. Incluso presentado como patrimonio universal, el Coliseo sigue generando debates. ¿Cómo debemos recordar la violencia que ocurrió en su interior? ¿Debemos enfatizar la crueldad de los espectáculos romanos o la sofisticación de la ingeniería romana? ¿Debemos mencionar a los esclavos que lo construyeron o solo a los arquitectos que lo diseñaron? ¿Debemos hablar de los cristianos supuestamente martirizados aquí, aunque la evidencia histórica sea débil, porque esa narrativa tiene poder simbólico? Estas preguntas no tienen respuestas definitivas. Cada guía turístico, cada cartel informativo, cada documental sobre el Coliseo toma decisiones sobre qué enfatizar y qué omitir. Estas decisiones no son neutrales. Reflejan valores, prioridades, perspectivas. El Coliseo que se presenta a los visitantes es siempre una selección, una interpretación, una versión entre muchas posibles. Y quizá eso está bien. Quizá es inevitable. Quizá pretender que existe una versión objetiva, neutral, definitiva del Coliseo sería una ilusión. El pasado siempre se ve desde el presente. Y el presente siempre está situado, siempre tiene un punto de vista particular. Lo mejor que podemos hacer es ser conscientes de esto, reconocer que nuestra visión del Coliseo está mediada por nuestra posición en el tiempo y en el espacio, y permanecer abiertos a otras visiones, otras interpretaciones, otras formas de entender este lugar extraordinario. Pero más allá de todas estas complejidades interpretativas, hay algo irreductible en el Coliseo: su presencia física. Las piedras están ahí. Puedes tocarlas, si los guardias no te lo impiden. Puedes sentir su textura bajo tus dedos, su frialdad o su calidez según la hora del día. Puedes oler el aire antiguo de los pasillos interiores, ese olor particular de las piedras viejas mezclado con el aroma del polvo, y en verano con el sudor de miles de turistas. Esta materialidad es importante. En un mundo cada vez más virtual, donde consumimos el pasado principalmente a través de pantallas, de documentales, de recreaciones digitales, poder estar físicamente presente en un lugar histórico tiene un valor particular. No es lo mismo ver el Coliseo en una fotografía que estar dentro de él. La escala es diferente, la experiencia sensorial es diferente, la sensación de realidad es diferente. Cuando caminas por los corredores del Coliseo, pisas piedras que fueron pisadas hace 2000 años. Esa continuidad física, ese contacto directo con el pasado a través de la materia, es algo que ninguna tecnología puede replicar completamente. Es lo que hace que la gente siga viajando a Roma, siga haciendo cola bajo el sol, siga pagando entradas,
no vienen solo a ver el Coliseo, vienen a estar en el Coliseo, a sentirlo, a experimentarlo con todo su cuerpo. Y cuando cae la tarde, cuando las sombras se alargan y la luz dorada del sol Mediterráneo baña las piedras antiguas, el Coliseo adquiere una cualidad casi mágica. Los colores cambian, los contrastes se suavizan, los detalles que pasaban desapercibidos durante el día emergen con claridad. Es el momento favorito de los fotógrafos, pero también de los visitantes contemplativos, aquellos que buscan no solo ver sino sentir, no solo documentar sino experimentar. En esos momentos es posible olvidar por un instante las multitudes, los vendedores de souvenirs, los centuriones disfrazados que cobran por fotografías. Es posible imaginar cómo se veía este lugar cuando estaba completo, cuando sus gradas estaban llenas de 50.000 personas, cuando la arena vibraba con el ruido de los combates. Es posible, aunque sea brevemente, trascender el presente y conectar con algo más antiguo, más profundo, más universal. Porque al final, ¿qué nos atrae de lugares como el Coliseo? No es solo la arquitectura, aunque sea impresionante. No es solo la historia, aunque sea fascinante. Es algo más difícil de articular, algo que tiene que ver con nuestra propia mortalidad, con nuestra propia pequeñez frente al tiempo. Cuando contemplamos un edificio que ha durado 2000 años, nos enfrentamos a nuestra propia transitoriedad. Las personas que construyeron esto, las personas que lo usaron, las personas que lo abandonaron, todas han desaparecido. Sus nombres se han olvidado, sus vidas se han desvanecido. Solo quedan estas piedras como testimonio de que existieron. Y nosotros, que hoy caminamos entre estas ruinas, también desapareceremos. También seremos olvidados. También nos convertiremos en polvo. Pero las piedras, quizá, seguirán aquí. Erosionadas, fragmentadas, cada vez más ruinosas, pero presentes. Y otras personas vendrán a contemplarlas, a preguntarse por quiénes las construyeron, a imaginar las vidas que transcurrieron a su sombra. Esta cadena de contemplación, este diálogo continuo entre pasado y presente, es lo que mantiene vivos a los monumentos. No la piedra en sí, sino la atención que le prestamos, el significado que le atribuimos, las historias que contamos sobre ella. El Coliseo no habla. Somos nosotros quienes hablamos por él. Le prestamos nuestra voz, nuestras palabras, nuestras interpretaciones. Lo convertimos en símbolo, en metáfora, en lección. Y al hacerlo, le damos una vida que trasciende su existencia material. El Coliseo físico eventualmente desaparecerá, como todo en este mundo. Pero el Coliseo como idea, como símbolo, como parte de nuestra memoria colectiva, puede durar mucho más. Esta es quizá la mayor paradoja de los monumentos. Son construcciones materiales que aspiran a la permanencia, pero su verdadera pervivencia depende de algo inmaterial: la memoria, la cultura, la narración. Las piedras del Coliseo duran porque son sólidas, pero el Coliseo como concepto dura porque seguimos hablando de él, escribiendo sobre él, visitándolo, fotografiándolo, incluyéndolo en nuestras historias. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Hemos viajado desde la inauguración del anfiteatro en el año 80, cuando Tito celebró 100 días de juegos para impresionar a Roma, hasta el presente, cuando millones de turistas recorren sus ruinas cada año. Hemos hablado de emperadores y esclavos, de gladiadores y trabajadores del hipogeo, de animales traídos desde continentes lejanos y de condenados que encontraron aquí su fin. Hemos reflexionado sobre el coste humano de la grandeza, sobre la crueldad normalizada, sobre la propaganda política disfrazada de entretenimiento. Pero también hemos hablado de ingeniería brillante, de coordinación logística asombrosa, de capacidad organizativa que sigue impresionando 2 milenios después. Hemos reconocido que el Coliseo no fue solo un lugar de sufrimiento, sino también un espacio de complejidad, de contradicciones, de humanidad en todas sus facetas. El anfiteatro que Vespasiano comenzó a construir y que Tito inauguró no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza, el legado, el entretenimiento,
la justicia. Juzgarlo desde nuestra perspectiva actual es inevitable, pero también debemos intentar comprenderlo en su contexto. No para excusar sus horrores, sino para aprender de ellos, para entender cómo sociedades enteras pueden normalizar la violencia, cómo el espectáculo puede servir al control social, cómo los monumentos pueden ocultar tanto como revelan. Hoy caminamos por estos pasillos con calma, sin pensar demasiado que durante siglos fueron escenario de sangre y muerte. Tomamos fotografías sin detenernos a considerar las manos que tallaron cada piedra. Admiramos la arquitectura sin preguntarnos quiénes pagaron el precio de esa magnificencia. Y quizá está bien que así sea, al menos parte del tiempo. No podemos cargar constantemente con el peso de toda la historia. Necesitamos también momentos de contemplación serena, de admiración simple, de conexión sin culpa con el pasado. Pero de vez en cuando, quizá al atardecer, quizá en un momento de silencio entre las multitudes, vale la pena recordar. Recordar que estas piedras fueron colocadas por personas de carne y hueso. Recordar que en esta arena murieron miles, quizá decenas de miles de seres humanos y animales. Recordar que lo que hoy es ruina turística fue alguna vez el centro palpitante de una civilización que se creía eterna. Porque las civilizaciones pasan, los imperios caen, las piedras se erosionan. Pero las historias permanecen, si hay quien las cuente. Y mientras sigamos contando la historia del Coliseo, mientras sigamos visitándolo, mientras sigamos preguntándonos qué significó y qué significa, el anfiteatro seguirá vivo de una manera que trasciende su mera existencia física. La noche cae sobre Roma. Las luces del Coliseo se encienden, iluminando las piedras antiguas con un resplandor dorado. Los últimos visitantes salen por las puertas que han visto pasar multitudes durante casi 2 milenios. El silencio desciende sobre la arena vacía, y en ese silencio, si escuchas con atención, quizá puedas imaginar los ecos de todo lo que ocurrió aquí. Los rugidos, los aplausos, los gritos, las súplicas. Voces desvanecidas hace siglos, pero que de alguna manera siguen resonando en estas piedras. Gracias por acompañarnos. Descansa.